Hay un atributo que Dios le ha dado a su iglesia y ese atributo es un compartimiento que vivirá para siempre cuando entre en gloria y mientras esté en este lado de la eternidad. Si hay una cosa vital que Dios le ha traído, ha escogido a una iglesia, es para que esa iglesia sea santa. Otras maneras nosotros hemos visto iglesia caer, levantarse, caer, levantarse, caer, levantarse. Otras tienen una norma o una tradición que es acumular, 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 acumular. En este prepaso, en esto que vamos a venir practicando en esta nueva serie de Efesios, y la iglesia de amor incorruptible, yo quiero navegar contigo un poco a ver lo que nos dice la carta de Efesios a la iglesia. Hermanos, notoriamente la iglesia fue llamada a ser santa. La iglesia se vino a ser santa, es santa por la purificación y la santificación progresiva del Espíritu Santo. La palabra que aparece en el versículo 4 de la carta de Efesios, el versículo 1, estos versículos dicen lo siguiente: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, y eso es precisamente lo que Él quería y hace, y le dio gran gusto de hacerlo. ¿Qué fue lo que le dio gusto de hacerlo? Que mientras nosotros navegamos como iglesia en este mundo tirano, en este mundo de guerra, de este mundo de turbulencia, de este mundo de caos, Dios está haciendo que la iglesia sea pura, santa y sin mancha delante de los ojos de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo para la gloria del beneficio de su plácito, por el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Dios se sentó, Dios entregó, Dios resucitó a su Hijo, Dios le dio la gloria, su Hijo está en gloria y su iglesia está constantemente llamada para ser santa. Una iglesia santa es una iglesia encendida por las cosas que a Dios le agrada, sea aquí en República Dominicana, como sea en Estados Unidos, como sea en Ecuador, como sea en El Salvador, como sea donde sea que sea. Dios llamó a la iglesia a ser santa. Dios llamó a la iglesia sin mancha. Dios llamó a la iglesia para que sea intachable. La palabra intachable que aparece en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que más estoy usando, es la versión que más estoy usando porque está en el lenguaje más cercano a la original. Sin mancha, sin tacha, apartada, escondida, elegida, de plena comunión, pasiva, centrada. Y la iglesia trabaja para la gloria de Dios. Hermano, ¿ustedes saben cuántas personas se retiran de los ministerios dentro de la iglesia porque no dan abato? Es porque estas gente fueron a buscar algo que Dios no le ha dado. Si usted va a buscar dentro de la iglesia ser satisfecha de su emoción o satisfecho de su emoción o para que Dios le resuelva un problema, el pueblo que oye a Dios y el pueblo que conoce a Dios vive diferente, elige diferente, habla diferente, se relaciona diferente, ve la vida de una manera diferente, se relaciona con una moral diferente, trabaja diferente, elige diferente, tiene sus recursos para la gloria de Dios y vive con sus recursos y su salario y lo que sea para la gloria de Dios, vive diferente, anda diferente. En el siglo IV, la iglesia no quedó muy abasto con los perseguidores de ellos
que prácticamente se volvieron unos mártires. La iglesia se volvió unos mártires por el peso en los años 360. En el siglo IV, la iglesia pasó por un estado turbulento, de guerra, de ataque, pero Dios lo guardó, porque esos mártires hoy en día fortalecen la fe de la iglesia del hoy. Cuando tú lees un artículo como la guerra entre el de la civilización y la reforma en el siglo XVII, te das cuenta que Dios tenía algo y sigue teniendo algo para la iglesia de hoy. Y la iglesia está llamada a ser santa porque la iglesia necesita ser santa para agradar, temer y inducirse, andar, caminar entre los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Cuando Dios venga, Dios no va a medir lo que tú hiciste en el pasado, presente y futuro. Dios te va a medir por el grado de santidad que tú tienes y que tú has creído a ese señorío de Cristo su Hijo. Un puritano escribió una obra pequeña de la defensa del evangelio y la respuesta de la iglesia de hoy al mundo. Y él dice lo siguiente en este mano de Cristo: la vitalidad del diseño de Dios en la fe cristiana no se mide por cuánto tengo, por cuánto he logrado, se mide por una sola cosa: la suficiencia que llega constantemente de que está agradecido por el señorío de Cristo en su vida y que pone por evidencia que Dios le ha dado una certeza de vivir una vida santa apartada para Él, solamente para Él. Hermano, muchas iglesias no piensan en este atributo hoy en día. Se ha perdido esa cosmovisión de la santidad de Dios en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Y déjame decirte que yo soy una persona de eso. Pero cuando la iglesia comprende que fue llamada, fue escogida para ser santa, la iglesia debe permear, debe escudriñar, debe de brumear, debe de saber que constantemente la vida de este lado de la eternidad no tiene ningún peso cuando tú la comparas con la eternidad que viene para los escogidos desde antes de la fundación del mundo. La palabra que aparece en la doctrina de Efesios capítulo 1, que es lo que vamos a ver en toda esta serie, es constantemente la realidad de la elección y predestinación de Dios. La lucha continúa y la lucha continúa constante, paso a paso, constante paso a paso, la lucha continúa. Y esa lucha que continúa es contra el pecado y tú. O tú matas el pecado o el pecado te mata a ti. O tú te alejas constantemente del pecado o Dios se aleja de ti por tu pecado. Eso es así como es. Lo que Dios no negocia con su esencia es su santidad. Y Dios le ha dado de mayor importancia y de mayor realidad, recurso a la iglesia para que sea santa. La homosexualidad y el pecado de la fornicación y el adulterio y la pornografía, eso no ha pasado de moda, eso sigue siendo lo inferior, lo como me siento cómodo. Y escuché una ocasión a alguien que decía: cuando tú pecas, tú pones a Dios como tu audiencia. Pones a Dios como tu audiencia porque tú eliges lo que quieres y no quieres el señorío de Dios. Cuando nosotros pecamos, ponemos por evidencia lo que creemos de nosotros mismos, lo que nos siente, lo que es favorable y lo que me hace sentir superior y bien conmigo mismo. Y entonces Dios se aleja y te dice: ok, sigue tu camino, que me vas a encontrar en tu camino como quieras. O te mato o me obedeces. Eso es así como es. Hermanos, la esencia de Dios y lo que Dios le ha dado en recurso a la iglesia para que la iglesia sea santo, eso no es nada más ni nada menos que una controversia en nuestro diario vivir, porque Dios es santo y quiere que los que le siguen sean santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Es lo que dice Pedro: ser santo como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. En toda, no en una, no en poco, no en una, no en dos, no en tres, no, en toda, siempre, a donde quiera que te estés, a donde quiera que te encuentres.
Me gusta escuchar muchas veces en sus manos escrito a Francis Schaeffer. Y él dice lo siguiente acerca de la iglesia y su postura. La iglesia tiene una postura vital. O es relacionarse constantemente en la intimidad de la santidad con su Dios, o pretender que tiene a Dios y no tiene a un Dios que es santo, justo y perfecto. Esto es equivalente a los dioses ídolos que nosotros formamos constantemente en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en lo que nos gusta, en lo que aparento, en lo que puedo ser, a dónde estoy, cuándo será. Todo siempre y cuando, dice Francis Schaeffer, me ponga en evidencia de mi Dios mismo que yo he formado, que yo he diseñado. Pero el Dios de las Santas Escrituras está muy alejado, porque lo primero que Dios hizo con el pueblo de Israel fue mostrarse a Moisés y al pueblo en su santidad. Y sabe lo que el pueblo, dice Francis Schaeffer, hizo: se alejó. Y Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado de la tierra donde está, porque tierra santa es. ¿No estaba siendo Moisés santo en ese momento? ¿No estaba Moisés cautivando una santidad? No, ni Moisés ni el pueblo. En la salsa ardiente. Dios es un Dios celoso de buenas obras, y eso es equivalente a decir dónde quedó, dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que pensamos y hacemos con nuestra vida como iglesia. Hermanos, yo me crié en una iglesia pequeña. Vine al evangelio a los 19 años, 18, a conocer bien el evangelio de Cristo a los 19. Y sabe algo, hermano, esta iglesia a donde yo me crié, pentecostal, terminó siendo dividida por 2 veces. Se ha vuelto un estombo de argumentos y cosas que literalmente son inalcanzables, son inamovibles, son movibles, porque esa iglesia terminó perdiéndose en el pentecostalismo de una manera demasiado errada, de una manera demasiada inesperada. ¿Y sabe qué, hermano? Si la iglesia no va a vivir por la santidad de Dios, ¿para qué entonces va a vivir? ¿Para qué entonces va a vivir? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. ¿Para qué entonces va a vivir? Hello. Viene un pastor, la divide. Se llevan toda la cosa para otra iglesia. Vuelve otro pastor, viene y se va con su familia, y hace una segunda y esto y lo otro, y se va con su familia. Ahora hay otro pastor pentecostal, con una evidencia de cuán lejos está de los atributos de Dios. Uno de los atributos que Dios le ha dado a la iglesia, vital, suficiente, es la santidad de su persona. Un teólogo, Thomas D. Williams, de una iglesia presbiteriana y metodista en California, él dice lo siguiente: el amor de Cristo convertido en la santidad con Dios es imputada a la iglesia para modelar constantemente la luz de la gloria, de la faz, del conocimiento imputado a los creyentes fieles a su llamado, al propósito, a la voluntad de Dios. Una iglesia fortalecida, anclada en el atributo de Dios, que es la santidad, es una iglesia techable, que no mira otra cosa de servirle al Dios que le ve, que le oye, que le sigue, y que su santidad es su deleite. Su santidad es su deleite. Hermanos, no, muchas predicaciones, no pocas,
muchas predicaciones, a nivel mundial. Voy a decirle esto y después voy a decir lo siguiente. Hermano, la predicación es la bebida más sabrosa y dirigida en el corazón del hombre para que pueda entender hacia dónde se dirige, o es al infierno o es a la salvación. Entre esas dos cosas, la medida más alta, el atributo más claro es vivir para la santidad de Dios, porque eso es lo que me comunica de que estoy viviendo esta eternidad como que ya estoy en la eternidad para siempre con Dios. Y John MacArthur lo dice en una ocasión: si la iglesia no va a vivir por la santidad de Dios, escogida por la santidad de Dios, no se vista que no va. No se vista que no va. Y esa es la realidad del hoy. Esa es la realidad del hoy. Si la iglesia no va a vivir para la santidad de Dios, que no se evita, que no va. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Hacia dónde vamos? Una iglesia escogida para ser santa es una iglesia que se deleita constantemente en el gozo de su Señor. No está midiendo, no está mirando, no está codiciando, no está envidiando. Sabe que su Señor vuelve pronto y que ella tiene que estar limpia y apartada, sin mancha, para la gloria de su Dios. Y este es solamente el comienzo de esta serie de la Carta de los Gálatas. Así que te invito cada domingo a partir de las 8 de la noche y puedas brumear, conocer y enterarte dónde estamos y hacia dónde vamos. El versículo 6 dice, el capítulo 1 de Efesios, la Nueva Traducción Viviente: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Una sola iglesia. No son 50 megas iglesias. No son todo en sí lo que entrarán por la puerta angosta o la puerta pequeña. Es una sola iglesia. Es una sola iglesia que Dios ha puesto su confianza. Es una sola iglesia que Cristo la ha escogido para sí. Hermanos, escuché a R.C. Sproul decir una canción: si yo llegara al infierno y apareciera allí con toda mi vida de cristiano, teólogo, buscador, investigador, apasionado de la santidad de Dios, si yo llegara allí y estuviera allí en el infierno, yo no tengo nada que decirle a mi Señor. No tengo nada que exigirle, porque eso fue lo que yo merecí. Ahora, una iglesia escogida para ser santa, eso no es de parte de nosotros los hombres, ni de parte de un pastor, ni de parte de un líder, ni de parte de un diácono. Eso es de parte de Dios. Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo, la apartó y la llevó a ser santa, y debe de vivir como santa para siempre. Thomas George, puritano de Londres, que tiene una iglesia, y le preguntaron una ocasión: ¿qué preferías tú? ¿Tener una iglesia de 5,000 personas, que no la conoces a todas? ¿O tener una iglesia de 200 personas, 100 personas, 150 personas? Y él dijo: tú lo has respondido bien claro. Tú lo dijiste, tú la respondiste. Tú la respondiste, yo no la he respondido, tú la respondiste tú mismo. Es más mejor tener una iglesia de 100 personas que vivan el modelo de Cristo en la santidad del Dios Todopoderoso. Hermano, cada atributo de Dios es bueno: la misericordia, la soledad de Dios. Leí ese libro de los atributos de Dios comunicables.
todo eso. Pero lo más que ensalta en todos los atributos es la santidad de Dios. Y hoy en día esta era con los jóvenes y el teléfono está totalmente fuera de control, fuera de control. Totalmente fuera de control. Esta era con la pornografía, lo adúltero, lo aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Está fuera de control. Y esas personas están infiltrando la iglesia. Y esas personas están filtrando a la iglesia.